Bien, Alejandro Kor es un filósofo, pero no solamente es filósofo, sino que además es argentino. ¿Por qué es importante estudiar a un autor argentino? Porque es un autor que va a retomar los grandes temas de la filosofía, qué es el ser, qué es el ente, qué es la ciencia, ¿sí? Bueno, los grandes temas de la filosofía que ya vamos a problematizar, pero desde el punto de vista argentino, desde el punto de vista de una cierta nación, una cierta cultura, un cierto lugar en el mundo. Es decir, alguien que habla nuestro idioma, que habla nuestro lenguaje, que está inmerso en nuestra historia, en nuestros problemas. ¿Sí? Esta persona que está inmersa en un nosotros toma en sus manos los grandes problemas de la filosofía y les da un matiz, les da un tono particular. Alejandro Korn es el mismo de la estación. La estación Alejandro Korn se llama así en honor a Alejandro Korn, que era alguien que vivía en San Vicente, fue un académico, fue profesor en la universidad, muy respetado por sus colegas y dejó varios textos y algunas notas y cartas. ¿Sí? Por ejemplo, un texto que se llama Sistema Filosófico, donde se exponen algunas de las ideas importantes de Korn en cuanto a la metafísica, la ciencia, la historia, en cuanto a su visión de la filosofía que él va a relacionar con la axiología, es decir, con la teoría de los valores. Alejandro Korn es un filósofo y es un filósofo kantiano. ¿Sí? Para que esta expresión, para que este enunciado tenga sentido, tenemos que referirnos entonces a la filosofía de Emmanuel Kant. Si Alejandro Korn es un filósofo kantiano, quiere decir que sigue las ideas de Kant. ¿Sí? Para la gente que no entiende de filosofía o está empezando, existe en el universo de la filosofía los grandes filósofos. Por ejemplo, Platón, Aristóteles, Hegel, Nietzsche, Schopenhauer, etc. Esos son los grandes. Y después hay filósofos que son menores, vamos a decirlo así, y que toman, digamos, o se nutren de la filosofía de estos grandes para construir sus doctrinas o para opinar o para hablar de algunos aspectos que estos grandes autores no tocan, ¿sí? Así que Alejandro Korn es un filósofo argentino que suscribe a la filosofía de Kant. De hecho, él en un texto lo dice, yo soy kantiano, un kantiano vulgar, así inclusive lo dice. Bien, Alejandro Korn es un autor kantiano. Para que tenga sentido este enunciado, Alejandro Korn es un autor kantiano, me voy a referir de una manera muy superficial y muy vulgar a la filosofía de Kant. ¿Sí? ¿Quién es Kant? Kant es un filósofo alemán que escribió hacia más o menos 1770 por ahí, sus tratados filosóficos, ¿sí? Sus grandes obras. Es un gran autor de la filosofía, es para algunos el autor más grande jamás existente, ¿sí? El genio más grande de la filosofía. Y muchos filósofos se han inspirado en Kant, ¿sí? Para criticarlo o para seguir por ese camino. Voy a decir algunas cosas básicas que yo necesito tomar para volver sobre Alejandro Korn. Bien, Kant estaba preocupado por el conocimiento, ¿sí? Le interesa saber hasta dónde podemos conocer, es decir, cuáles son los límites de mi conocimiento, ¿sí? Y la respuesta que voy a dar, que ya la voy a spoilear de entrada, es que podemos conocer aquello que está en tiempo y espacio. Podemos conocer aquello de lo cual yo puedo tener una experiencia sensible, que puedo entender con la mente, pero no tengo una experiencia sensible. Por ejemplo, yo puedo pensar en Dios, puedo tener una idea de Dios. Por ejemplo, Dios es un ser perfecto y omnipresente, ¿sí? Ahora, yo no tengo una experiencia sensible de Dios. Dios no tiene un color, no tiene temperatura, no tiene una textura, ¿sí? Entonces, de Dios, por ejemplo, solamente puedo tener una idea, ¿sí? Pero no puedo tener un conocimiento, porque un conocimiento es tener una idea, a lo que yo pueda entender, pero sumarle a eso una intuición sensible, a lo que yo pueda ver, tocar, sentir, oler, que tenga color, textura, forma, etc. ¿Sí? Entonces, básicamente, hay cosas que yo puedo pensar y no conocer, por ejemplo, el alma, por ejemplo, Dios, ¿sí? Y hay cosas que yo puedo conocer, por ejemplo, un árbol que está frente a mí, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo frente a mí un árbol, ¿sí? Puedo medirlo, tiene un color, las hojas son verdes, las hojas tienen una forma matemática, no sé, redondas, rectangulares, lo que sea, ¿sí?
el tronco tiene una textura, un color, una forma, etcétera, ¿sí? Es algo que yo puedo tener una experiencia sensible. Y además voy pienso en la idea de árbol, ¿ok? Yo lo digo así vulgarizando un poquito a Kant, pero para que se entienda porque no es lo principal, ¿ok? Hay cosas que podemos conocer y cosas que no podemos conocer, ¿sí? Y por otra parte, hay cosas de las que podemos opinar, ¿sí? Por ejemplo, yo me paro frente a un cuadro y digo, este cuadro me gusta o este cuadro no me gusta, ¿ok? Entonces, yo puedo juzgar, por ejemplo, la belleza de un cuadro. Eso no tiene que ver con conocer. Cuando yo digo que un cuadro me gusta o no me gusta, no estoy hablando de cómo es el cuadro, estoy hablando de a lo que me pasa a mí cuando me paro frente al cuadro, ¿ok? Entonces, hay cosas que podemos conocer, hay cosas que podemos pensar pero no conocer, y hay cosas de las cuales podemos juzgar, que no es ni conocer ni pensar, ¿ok? Bien. Bien, ahora sí, vamos a tratar de meternos, ¿sí? de penetrar en la especificidad, en la riqueza y en la belleza de la filosofía de Alejandro Korn, ¿sí? Para eso vamos a tomar una vieja idea de qué es la filosofía, ¿sí? Una idea antiguísima, antiquísima, que es la filosofía es amor al saber, ¿sí? Filosofía es amor al saber. Bien, los filósofos que parten de esta idea, de este enunciado de que la filosofía es amor al saber, vamos a decir que hay dos grandes bandos, ¿sí? Los que ponen la filosofía más del lado del saber, porque si yo amo el saber, entonces lo importante es el saber, yo quiero saber, entonces es el saber lo importante, ¿sí? O otra postura es, no, no es el saber, sino el amor al saber, es la actitud que tengo ante el conocimiento dado y ante mis ganas de conocer, ¿ok? La filosofía es amor al saber. Entonces, la atención que yo pongo puede caer más sobre el amor o sobre el saber. Ahora, vamos a pensar en qué es el amor y qué es el saber. Si yo digo que la filosofía es un amor al saber, hay una actitud y esa actitud recae sobre un objeto. Hay un amor y un querer, una voluntad, un deseo que recae sobre algo. ¿Qué es lo que amo? Amo el saber. Es decir, el saber aparece acá no como una actitud mía, ¿sí? Sino como aquello que amo, como un objeto, es decir, como algo muerto, vamos a decir así, como algo que está dado. El saber como los dogmas, los conocimientos, la erudición, lo que ya sabemos, ¿sí? Entonces, para Alejandro Korn, la filosofía tiene más que ver con el amor, con el querer, que con el saber, que el saber vendría a estar del lado de la ciencia y de la metafísica, ¿sí? Alejandro Korn, cuando habla de la filosofía, va explicando cómo la filosofía, ¿sí? Al principio la filosofía era todo, o sea, todo el conocimiento era filosofía. Después, con el paso del tiempo, digamos, la filosofía se va desgajando, ¿sí? Y empiezan a separarse disciplinas específicas que ya no son parte de la filosofía. Por ejemplo, en un momento la psicología era parte de la filosofía, pero en un momento dado de la historia, la psicología empezó a analizar un conjunto de la realidad específico, desarrolló métodos propios y se separó de la filosofía, ¿sí? Lo mismo la historia, qué sé yo, la sociología, ¿sí? La teología, ¿sí? Se fueron separando de la filosofía y la filosofía fue quedando cada vez más reducida. Entonces, en la definición de filosofía que da Alejandro Korn, ¿sí? Ya sabemos que la filosofía es el amor al saber y que ahí importa la actitud, algo espiritual y subjetivo, el querer, la voluntad, el querer, el deseo. La filosofía pasa por eso, ¿sí? Por ese amor, por esa voluntad, ese querer. Y dice Alejandro Korn, la filosofía, así un poco hablando de la conclusión, la filosofía no es ni metafísica ni ciencia, ¿sí? La filosofía es un conocimiento, es amor al saber, pero no es metafísica ni es ciencia. ¿Por qué digo esto? Porque en la metafísica también hay un amor al saber y también en la ciencia. Sin embargo, el amor de la filosofía es de distinta índole, para lo cual tenemos que entrar en pensar
¿Qué significa metafísica y qué significa ciencia? Vamos con metafísica. ¿Qué es la metafísica? Bien, dice Alejandro Korn que las primeras respuestas que dio el ser humano, ¿sí?, a las grandes preguntas que tenía fueron respuestas míticas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir mítico? Quiere decir que son algún tipo de respuestas que son argumentadas y que tienen cierta lógica, pero que no se basan en un examen de la razón necesariamente, sino que tienen que ver más con la poesía, con una creación más literaria. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de las creaciones del mundo. Cada cultura desarrolló una respuesta a la pregunta ¿quién creó el mundo? Entonces, el hinduismo tiene una respuesta, fue creado por los dioses Shiva, Vishnu, Brahma, etc., ¿no? Digamos, el cristianismo, o mejor, el catolicismo dice que fue un Dios único, un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso que de la nada creó el universo, ¿no es cierto? Cada una de las culturas, en cada tiempo histórico, dio una respuesta a la pregunta ¿de dónde venimos? O sea, ¿cuál es el origen de lo existente? ¿Sí? Entonces, para calmar esa angustia de no tener una respuesta, cada cultura inventa una respuesta, se la inventa y se la cree. Eso sería el mito. ¿Qué pasa? Las culturas, si la sociedad va evolucionando, va avanzando, y llega un momento en que se empieza a racionalizar más ese mito, se empieza a cada vez dar explicaciones más minuciosas, más detalladas, ¿sí?, de por qué ocurren las cosas. Entonces, la energía mental va creciendo, entonces empiezan a hacer grandes sistemas mentales, grandes sistemas de ideas, para explicar, digamos, cuál es el origen de todo lo que existe. Entonces, llega un momento en que la fuerza religiosa, porque estamos hablando de religiones, ¿no?, de los grandes mitos de las religiones, empieza a perder fuerza la fe, la religión, y empieza a ganar fuerza la parte racional, la parte de la explicación. Entonces tenemos una explicación, ¿sí?, lógica, con cierta racionalidad, que está amparada en la fe. Por ejemplo, cuando tiene fuerza, ¿sí?, la idea del Dios creador. Bueno, cuando la gente cree en ese Dios creador, cuando la gente tiene fe, cuando tiene fuerza ese credo, el credo católico cristiano. Entonces hay una fe que le da fuerza a esas ideas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay un momento de la historia donde esa fe empieza a perder fuerza, empieza a mermar, empieza a no ser tan fuerte, pero ¿qué es lo que queda en pie? La explicación. Entonces vos ya no tenés la fe, ¿sí?, pero te quedan las explicaciones teóricas que te permiten entender, digamos, por qué las cosas son como son. Eso es la metafísica. La metafísica son explicaciones racionales que calman la angustia de no saber de dónde venimos, a dónde vamos, ¿sí?, por qué existe todo lo que existe, pero que ya no tienen, digamos, que ya no están nutridas por la fe, ¿ok?, por un espíritu religioso. ¿Sí? Para estudiar la metafísica tenemos que estudiar la filosofía, ¿sí?, a partir de Platón. Podemos decir que el primer gran metafísico fue Platón. ¿Por qué? Para dar una idea básica. Platón dice que existe el mundo de las ideas. ¿Sí? Después lo vamos a desarrollar esa idea, pero para Platón todo lo que existe porque existe una idea perfecta o un molde perfecto. Por ejemplo, yo soy un ser humano imperfecto. Como yo soy imperfecto, debe existir lo perfecto. Entonces tiene que existir un molde perfecto de ser humano, del cual yo soy una copia imperfecta. Entonces, Platón va a postular y a justificar por qué esos moldes perfectos existen. Y va a plantear que existe un ámbito donde está lleno de moldes. Un ámbito donde hay esas formas, esos moldes perfectos. Entonces, eso es lo original, el origen. ¿Sí? Entonces, de ese molde venimos y a ese molde vamos a decirlo así. Entonces, me da una explicación sin recurrir a la fe, a los textos religiosos, a apelar a la religión, sino una explicación un poco más fría, irracional y fría. ¿Sí? Eso es la metafísica para Alejandro Korn. Digamos, Alejandro Korn es un autor kantiano, recordemos. Entonces, ¿qué es la metafísica? La metafísica es un intento
de ir más allá de lo que puedo conocer. ¿Sí? La metafísica es un discurso que habla de cosas que yo no puedo ni ver ni tocar. Yo puedo conocer a un ser humano particular, pero la idea general de ser humano o el molde perfecto de ser humano no lo puedo conocer. Está más allá de lo que yo puedo experimentar, ver y tocar. ¿Sí? Entonces, Alejandro Kor va a decir que el discurso metafísico es un discurso en el fondo mitológico, mítico, porque empieza a hablar de cosas que yo no puedo experimentar, no puedo tocar, ver, sentir, oler, y que tratan de calmar la angustia de esa respuesta que yo no puedo responder, sin recurrir a la religión, a los grandes dogmas religiosos. ¿Ok? Entonces la metafísica es un mito que trata de explicar con abstracciones, con ideas, de llenar un vacío. ¿Mm? Bien, entonces ahí hay un amor al saber, digamos, ¿sí? Pero es un saber dogmático, es un saber que tiene que ver con cosas que no puedo probar, vamos a decirlo así, son cosas que no puedo justificar del todo, no puedo terminar de probar. Dijimos, la filosofía no es ni metafísica ni ciencia. La ciencia, para Alejandro Korn, sería lo contrario. Es decir, ¿qué es la ciencia? Va a decir que es algo así como un conocimiento abstracto y matemático de la realidad. Pero que parte de la realidad, digamos, parte de contemplar la realidad, o mejor dicho, del experimento, de lo que yo puedo ver y tocar. La ciencia construye sus verdades, ¿sí? A partir de los experimentos, la ciencia física por lo menos, ¿no? Estamos hablando de las ciencias naturales, ciencias físicas. Construye sus teorías, sus hipótesis a partir de experimentos, a partir de lo que yo puedo ver y tocar. Por ejemplo, en el caso de las vacunas, que están ahora vigente toda esa discusión de las vacunas. ¿Cómo decimos que una vacuna es buena o no? Bueno, porque hay experimentos científicos, digamos, experimentos observables, ¿sí? Que prueban la eficacia de las vacunas o no. No tiene que ver con un razonamiento abstracto, sino con ir y hacer la prueba de ver si esa vacuna sirve o no sirve. No porque yo quiera o no quiera, me guste o no, sino por ir a hacer un experimento en la realidad. ¿Sí? Entonces, la ciencia es algo fantástico, ¿sí? Pero ¿qué dice Alejandro Kor? La ciencia sirve para esas cosas que son temporoespaciales, es decir, para aquellas cosas que yo puedo ver, tocar, sentir y oler, para las cosas que están, la realidad sensible, la realidad empírica, ¿ok? Pero no puede ir más allá de eso, ¿sí? Por ejemplo, la ciencia no puede decir nada sobre Dios, sobre el alma, sobre qué hay después de la muerte, cuál es el origen del universo. Esas son cosas que nosotros nos seguimos preguntando, pero que la ciencia no puede nunca responder. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene un límite. ¿Cuál es el límite de la ciencia? Aquello que yo puedo ver y tocar. Lo digo con simpleza, ¿sí? Es mucho más complejo, pero es algo simple y superficial lo que yo quiero decir. Y tampoco la ciencia puede meterse en lo que es la valoración. Que a mí me gusta un cuadro, yo diga qué lindo o qué feo. La ciencia, por sus métodos, no puede decir nada acerca de por qué a mí me gusta un cuadro o por qué a mí no me gusta un cuadro, ¿sí? O mejor dicho, ¿no? Y ya me adelanto a lo que viene. La ciencia puede establecer, ¿sí? Por ejemplo, a ver, si yo soy argentino y soy de cierta clase social, ¿sí? Por ejemplo, de una clase media, empobrecida, ¿sí? A lo mejor la ciencia puede calcular que por pertenecer a cierta clase social y no tener cierta formación, ¿no? en la cultura clásica o en el arte clásico, puede ser que no me sienta atraído por ciertas obras de arte, digamos, que me parezcan feas o que me parezcan como indiferentes. ¿Sí? La ciencia puede calcular, la ciencia siempre calcula, hace estadísticas, hace hipótesis, ¿sí? Pero después cuando yo me enfrento al cuadro, ahí está mi libertad, ahí está mi ser. Hay algo mío, particular, singular, donde la estadística de la ciencia no puede penetrar. ¿Ok? Entonces, recapitulando. La metafísica se encarga de responder las grandes preguntas inventando cosas. Por eso es mítica. Porque ofrece respuestas, pero estas respuestas no se pueden ver ni tocar, no se pueden justificar.
como Platón cuando postula que existe un mundo de las ideas, ¿sí? O postular, por ejemplo, que Dios creó el mundo porque estaba solo y para disfrutar de sí mismo creó algo distinto de lo que él era. Por ejemplo, esa idea. Es una idea poética, interesante, pero no la podemos justificar. ¿Mm? La ciencia puede justificar aquello que está en tiempo y espacio. Si yo te digo a vos, el agua hierve a 100 grados y vos me decís por qué. Vamos, hacemos el experimento, ponemos un agua a hervir, ponemos un termómetro, entonces listo, se terminó el asunto. Digamos, comprobamos que hierve a 100 grados y listo. ¿Ok? Hay cosas mucho más complejas, por supuesto, pero digamos que hay cosas que no son discutibles, ¿sí? O en principio habría cosas no discutibles, pero es discutible. La filosofía entonces no es ni metafísica ni es ciencia. ¿Qué es la filosofía entonces? Bueno, la filosofía para Alejandro Kor entonces se encarga de aquellas áreas, ¿sí? que digamos que no son ni la ciencia, lo que es lo temporal-espacial, lo que puedo medir, ni tampoco son las divagaciones poéticas de la metafísica. ¿De qué se encarga entonces la filosofía? La filosofía es axiología, para decir Alejandro Korn. ¿Qué es axiología? Teoría de los valores. La filosofía es una teoría de la acción subjetiva, va a decir. Teoría de la acción subjetiva. Se encarga de entender la forma de valorar humana, los valores. Los valores tienen que ver con la libertad. ¿Sí? Bien, sigamos. La filosofía es teoría de los valores, axiología, teoría de la acción subjetiva, teoría de la acción de algo que yo hago, de mi voluntad, teoría de lo singular, de lo subjetivo. ¿Sí? ¿Cuáles serían las teorías que forman parte de la filosofía según Kor? La ética, la estética, el derecho, la historia. ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, un hecho histórico. Vamos a suponer la historia reciente, el kirchnerismo. Vamos a decirlo así. El kirchnerismo, podemos decir, es un hecho histórico, ¿no? Podemos hablar de personas, de Cristina, de Néstor, de tal, ¿no es cierto? De personajes. El día que vino Chávez y dio una conferencia, o sea, hay datos históricos, cosas que han pasado, ¿ok? Referentes en común. Pero cuando un historiador dice el kirchnerismo fue algo, lo mejor que le pasó a la Argentina reciente, o otro dice el kirchnerismo fue lo peor, eso es una valoración. O sea, eso no tiene que ver con los hechos, sino que es una forma de reunir los hechos donde yo estoy valorando algunas cosas y otras no. Yo estoy poniendo en juego valores. ¿Qué es un valor? El valor no es una cosa como un árbol o como una idea. ¿Mm? El valor no es como una idea de Dios, que es una idea que yo puedo pensar, o un árbol que yo puedo medir, calcular, ¿sí? Un valor es algo que existe en la medida en que yo lo valoro. La existencia del valor tiene que ver con el acto de valorar, existe en acto. Cuando yo valoro algo, eso es un valor. Cuando la gente dice, ya no hay valores, ¿sí? Lo que está diciendo que es, lo que está diciendo es que mis valores, los valores míos, de mi generación o de mi casa, no se respetan. Ahora hay otros valores, porque siempre la gente valora algo. El ser humano es un ser que valora, somos seres valorantes, valorativos. Entonces, que ya no hay valores, lo que quiere decir en el fondo es que mis valores ya no se valoran, que ahora se valoran otros valores. ¿Ok? Entonces, si mis valores no se valoran, no existen, porque un valor existe cuando es valorado. De ahí viene ese sufrimiento por la falta de valores. Siempre hay valores. Entonces, otro ejemplo, por ejemplo, la ética. ¿No? Vamos con un caso muy claro, muy histórico, el tema del aborto, ¿sí? El debate sobre el aborto. Hay un tema que es el aborto, que puede ser abordado en términos médicos, de qué pasa con el feto, la semana 1, la semana 2, la semana 3, o sea, hay cuestiones de en tal momento se forma el cerebro, la columna vertebral y tal y tal y tal. Bien, eso se encarga la ciencia. La ciencia se encarga de medir esas cosas que se pueden calcular. La filosofía, la ética es la que dice abortar está bien o no. ¿Por qué? Y bueno, por esto y por esto y por esto. Estas son mis razones.
estos son mis argumentos, ¿sí? A favor o en contra, vamos a decir. Mejor dicho, valorando. Yo valoro esto, este es mi valor, esta es mi voluntad, este es mi deseo. Mi deseo encuentra la confrontación de un deseo otro, de un deseo ajeno, de un deseo que se contrapone a mi deseo. ¿Ok? En la ética, por ejemplo. La metafísica, por ejemplo, es cuando viene a decir, bueno, em, en la concepción Dios ya pone un alma humana ahí. Entonces, el aborto no es algo bueno porque en la concepción, que no se sabe bien qué es, ¿no? Dios crea un alma humana, ¿no? Por ejemplo, eso es una respuesta que nos puede gustar o no, pero es una explicación metafísica, no se puede comprobar. A lo sumo, si aceptamos esa explicación y militamos esa idea, bueno, ahí estamos valorando, estamos militando, estamos queriendo imponer o estamos queriendo persuadir a otros con esa idea. Entonces ahí estoy valorando y estoy dando mi opinión. ¿Ok? Bien. Entonces, una cosita más, ¿sí? Para terminar de hablar de Alejandro Korn, para terminar de que se entienda esta idea. Alejandro Korn separa dos pares de conceptos. Dice la coerción por un lado, la libertad por el otro. ¿Sí? Coerción y libertad, como algo interno. Dentro de mí hay coerción y hay libertad. Fuera de mí hay necesidad y contingencia. Vamos a explicarlo. Dice Alejandro Korn. Digamos, dentro de mí, si tiene, o sea, hay cosas que yo siento que son coercitivas, que siento que me aplastan, siento que yo no soy libre, siento que me obligan a obedecer cosas que yo no quisiera obedecer. Siento el peso de cosas que yo no quiero hacer, pero hago igual por miedo o porque tengo que o lo que sea. Y siento la sensación de liberarme de esas cosas. Cada vez que disminuye o retrocede una opresión, yo siento una liberación, siento que respiro, que ahora soy yo, que ahora tengo libertad. Entonces, hay una certeza interna, que es la certeza de la opresión y la certeza de la libertad. En función de esa danza entre opresión y libertad, ese combate interno, tiene sentido esta idea de valoración, de valorar, de que hay una libertad interna, de que yo valoro. Entonces, hay actos de mi voluntad, ¿sí? Que me permiten liberarme, ¿sí? Y vivir una vida de plenitud y liberación, y hay actos que me mantienen esclavo, que me mantienen en la servidumbre. Esto a nivel individual, grupal y colectivo nacional, ¿sí? Entonces, la teoría de Alejandro Korn de la filosofía como una actividad valorativa tiene que ver con una búsqueda de la libertad. Una búsqueda de la libertad. Él va a decir que también es kantiana esta idea, ¿no? El ser humano, los grupos humanos y la sociedad humana, la humanidad como tal, buscan la libertad. Buscan cada vez ser más y más libres, ¿sí? Esta búsqueda sucede porque yo voy valorando esto sí, esto no, en función de un registro de lo que me libera y lo que me esclaviza. Y ahí yo voy eligiendo una cosa o la otra. ¿Sí? Por fuera de mí, fuera de mi interioridad, está lo que llama Core lo necesario y lo contingente, que eso es lo que mide la ciencia. ¿Qué es lo necesario? Lo que llamaríamos una ley científica. Si yo pongo el agua a hervir, cuando llegue a 100 grados, perdón, pongo el agua a calentar, cuando llegue a 100 va a hervir. O sea, es necesario, digamos. Sería imposible, digámoslo así, que el agua a 100 grados no hierva. Diríamos que hay un error, que hay algo raro, porque lo normal, justamente la norma, la ley, es que a 100 grados el agua hierva. Por ende, es necesario. ¿Sí? Es necesario. ¿Qué es lo contingente? Bueno, lo que no es necesario, aquello que podría suceder o no suceder. ¿Mm? Digamos, no sé, en el ejemplo del agua, si yo pongo el agua a calentar, a tanta temperatura, el agua tiene que hervir, ¿sí? Pero por ejemplo, no sé, la cantidad de ¿cómo se llama? De burbujas, ¿sí? Que esa, que ese, sí, entonces, ¿sí? Dentro de mí está la coerción y la liberación. Fuera de mí no existe eso. No hay coerción ni liberación fuera de mí, es algo interno, ¿sí?
es algo interno. Inclusive la liberación de un pueblo lo siente cada individuo adentro de sí. ¿Ok? Lo que hay fuera de mí es lo que la ciencia puede medir, entender, que son las leyes científicas. Por ejemplo, la ley de gravedad. La ley de gravedad es algo necesario, es algo que sí o sí tiene que suceder. Sería raro o anormal que la ley de gravedad no sucediera, no funcionase, digamos, en este universo conocido. ¿Sí? Tenemos lo necesario, que es la ley científica, y lo contingente, que es aquello que puede suceder o no suceder. ¿Ok? Aquello de lo cual no hay una ley, que es aleatorio, que puede suceder para cualquier manera. ¿No? Por ejemplo, si yo tiro los dados, ¿ok? Si bien hay una teoría del azar y tal, yo tiro los dados y puede salir cualquier cosa. Eso es contingente, ¿ok? Puede salir un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, puede salir cualquier número, ¿ok? ¿Ok? Bueno, pero si tiro los dados hacia abajo, los dados deberían caer por el peso de la gravedad y no salir flotando. ¿Se entiende el ejemplo? Bien, entonces, ya acá voy ya terminando, cerrando la idea. ¿Qué es la filosofía para Alejandro Korn? La filosofía es un tipo de conocimiento que tiene que ver con la subjetividad, con lo interno, con el valorar. La filosofía es un conjunto de teorías que tienen que ver con las distintas formas de valorar del ser humano. El valorar ético, esto está bien, esto está mal, el aborto está bien, el aborto no está bien. El valorar estético, me gusta esta película no me gusta, esto es buen cine, esto es mal cine, esta canción es buena, esta canción es de tal género o no es de este género por esto y por esto, ¿sí? La valoración, por ejemplo, del derecho, ¿no? Fíjense el tema de las escuelas, del cierre de escuelas y esto, ¿no? Digamos que hay la ley, el derecho, la constitución, pero después cada juez va y valora y dice, bueno, lo importante es la salud, o lo importante es la educación, o lo importante es el trabajo. Entonces pone algo de sí que es subjetivo, que es lo que él valora, y a partir de esa valoración lee la ley. La ley no se lee sola, la ley se lee porque el magistrado interpreta valorativamente. Por eso el derecho también es para Alejandro Korn una teoría axiológica, teoría de los valores. Axis quiere decir valor, ¿ok? Así que bueno, esto es lo que yo quería decir sobre la teoría de Alejandro Korn, sobre lo que es la filosofía para él, que lo diferencia a la filosofía como teoría axiológica, diferente de la metafísica, que es mítica, y de la ciencia, que es limitada a lo que yo puedo ver y tocar, sentir y experimentar. Bueno, muchas gracias, espero que haya servido esta clase y cualquier cosa me escriben por las redes, por los medios y me preguntan lo que quieran y si yo sé responder, con todo gusto se lo respondo.